Why are you gay? Me habéis dicho que le eche un vistazo a la entrevista que tuvo ayer Jano con un maquinista a partir del minuto 14. Comenzamos. Hoy tenemos con nosotros a un maquinista de alta velocidad que suele frecuentar la zona del accidente, al que ya saludamos. No vamos a decir su nombre y también su voz estará distorsionada. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Hola, Jano. Buenas noches. La primera pregunta es, ¿sueles frecuentar esa zona? ¿Habías notado en los últimos tiempos mayores vibraciones? O sea, ¿qué es lo que estaba pasando? Sorprende, porque la zona de Adamuz no suele ser una zona conflictiva. Hay otras zonas en las que sí que se notan más vibraciones, imagino por el estado de infraestructura o a lo mejor del terreno. Sí que es verdad que últimamente, debido a las labores de remodelación de la línea, había más tramos en los que notabas la diferencia de la zona nueva de la zona antigua, pero no te daba esa sensación de joder, está nuevo. Notaba la diferencia, pero no es la sensación que teníamos antes. O sea, generalmente cuando se reforma una vía, el maquinista se nota que esta vía es nueva, y en este caso no pasaba. Notas más estabilidad, y el tren te vibra menos, y la ves tú desde arriba diferente. Ves que el balasto, las traviesas están impecables. Tiene un poco la voz de José del canal de Juan Soto Ibars, es lo que estáis diciendo. Un poquito sí, ¿eh? Voz Blue Label, están diciendo algunas. El Blue Label es un elixir. Y en este caso no era así. No, notaba, sobre todo, en Adamuz de decir que sí que se notaba un relativo buen estado. En otras zonas de la línea de Málaga, de la línea Sevilla-Málaga, como era la Sagra, que también fue muy sonada hace poco, tú veías las labores de remodelación de la línea y a las pocas semanas se volvió a implementar una limitación temporal de velocidad por mal estado. Joder. Y también muchos maquinistas llevan alertando mucho tiempo de lo que estaba pasando en esa línea, pero parece que nadie le hacía caso hasta que ha pasado el desastre. ¿Tú como maquinista? Decías, oye, con tus compañeros lo comentabais, decíais, oye, estas vibraciones que estamos teniendo no son normales. No, y creo que ayer el compañero que entró en COPE lo dijo bastante bien. No sabíamos qué podía pasar, pero que algo se podía estar cocinando, sí que teníamos esa sensación. Sobre todo, no sabíamos si iba a ser en alta velocidad, porque sí que es verdad que la alta velocidad suele ser más segura. Ya vimos hace poco un descarrilo de un tren de cercanías en Madrid, pero no esperábamos que fuese en alta velocidad. Porque esas vibraciones, ¿qué son exactamente? Para los que somos usuarios habituales, que todos hemos padecido esas vibraciones, unos con mayor, otros con menor intensidad, claro, ahora nos están diciendo que esto se debe a que las vías no están bien. ¿Esto es así? ¿Por qué se producen esas vibraciones? Las vibraciones pueden ser varias. Si es una vibración, un traqueteo constante, como se detectaba, como se están saliendo muchos vídeos ahora que se ve como el traqueteo constante, ese puede ser por patinaje de la rueda con el carril. El carril esté húmedo y que la rueda al patinar pues genere ese traqueteo porque está intentando coger adherencia y al frenar y pues le cuesta un poco más. Ahí los maquinistas lo que hacemos es, mediante los sistemas del tren, echar arena. Entonces notas esas vibraciones por ello, hasta que el tren coge adherencia con la arena. Luego los vaivenes del tren, que muchas veces, sobre todo en la línea de Barcelona hay muchos, en la zona entre Calatayud y Zaragoza, suele ser por el viento lateral, que mueve mucho, sobre todo si el tren es alto, como puede ser un wind. Joder, pero en las líneas estas, en los vídeos que hemos visto de los trenes japoneses y chinos, ahí ponías una moneda, tío, y ahí no había viento lateral. ¿Qué pasa? ¿Que en Japón no hay viento lateral? ¿No hay lluvias? Japón, que es uno de los territorios, tío, más golpeados por catástrofes climáticas, por terremotos y por cuestiones similares. ¿Ahí no pasa nada de eso? No. ¿No hay cambio climático en Japón? Wigo. ¿Es todo montaña en Japón? O un Irio, que son bastante altos también. El vaivén es más elevado por la altura del tren y por el vaivén del viento. Y luego hay otro tipo de bache, que es cuando el tren se está moviendo porque hay mucho espacio entre la rueda, el eje y el carril. Que puede ser pues, en una curva, que cuando hay curvas enlazadas, pues al final vas dando con la rueda de lado a lado.
Y luego llevamos que sí que notamos el problema de algún bache que dices, aquí no había un bache y ahora hay un bache. Y llamas a Adif para que implementen una limitación temporal de velocidad y que lo arreglen en el futuro. ¿Pero cuántos puntos están así en la red ferroviaria? En Barcelona incontables. ¿Incontables? En Barcelona hay un montón, vamos, a los hechos me remito y se ha limitado la velocidad desde que la Tayuda hasta Madrid a 160. Una cosa, cuando los maquinistas, que claro, entendéis de esto, nosotros, yo lo confieso, acabo de enterarme, pues en fin, las vibraciones lo que lo pueden provocar, ¿no? Lo que los tres, digamos, supuestos que acabas de explicar. Es cuando vosotros notáis estas vibraciones, lo decís a Adif, decís, oiga, que aquí esto no está bien. Y la empresa también avisa, pero se sigue actuando con normalidad. No, normalmente si el primer maquinista que pasa informa, al siguiente maquinista le hacen la labor de exploración. En plan, oye, nos ha reportado este maquinista que esto está así, pasa tú más despacio y confírmanos que es así. Y si ya hay dos testimonios que acreditan que la vía está en mal estado, pues se implementa esa limitación temporal de velocidad hasta que se arregle, o a lo mejor es hasta que se asiente el terreno como debe asentarse al paso por los trenes. Como maquinista, no sé si también lo has notado, como usuario, muchos dicen, es verdad, yo recuerdo hacer pues, este trayecto y no notaba vibraciones, no notaba esos botecitos, y ahora noto que vibra mucho más, que el tren se mueve muchísimo más. Esto pasa, vamos, es que casi es imposible encontrar a alguien que te diga, no, yo no toco esto, va fenomenal. ¿Es esto así? O sea, ¿es seguro a día de hoy que la red ferroviaria en España se siga utilizando como si no hubiese pasado nada? Esta parte me interesa. Hay que hacer una inversión fuerte en las zonas críticas, es decir, en los desvíos que hay en plena vía, en bifurcaciones, sí que hay que hacer una inversión mayúscula porque al final lo de Adamuz ya no ha sido un aviso, ha sido una realidad de que ciertos puntos críticos hay que tomarlos con seriedad, invertir en ellos. Y bueno, que un bache en plena vía, entiéndeme, al final los raíles de las vías son muy extensos. Un bache en plena vía que es anecdótico por el confort pasajero, pero es muy difícil o casi imposible que un tren descarrile por un bache en plena vía. La cosa es como hay un bache en unos desvíos. Pero esto no es lo que ha pasado en Adamuz, ¿no? O sea, es quizá también, digamos, lo extraño, y por lo que se está apuntando la investigación, se habla de que se debe a pues que la vía no estaba en buen estado. Una rotura de la soldadura justo antes de los desvíos de Adamuz, sí. Justo donde se empalman, justo donde se empalman los dos raíles, haya levantado, al paso del Lirio, ha reventado por desgaste o por fatiga la soldadura entre raíles. La mala suerte de que delante hay unos desvíos y la rueda monta sobre los desvíos, esa es mi hipótesis, y los coches 6, 7 y 8 de Lirio han invadido el gálibo de la vía contraria y ha impactado con el Olvia. El papel del maquinista, que claro, ahora estamos muy interesados en el asunto, pero es cierto que sois los grandes desconocidos en ese sentido. ¿Hasta qué punto está todo automatizado? Automatizado no está. Sí que es cierto, hay ciertos trenes de Renfe que disponen de un sistema llamado ATO, que es para ir en piloto automático, y muchos trenes tienen lo que se llama velocidad prefijada, que es como un limitador de velocidad del coche, con la velocidad 120 y como en la autopista. Los sistemas de seguridad en alta velocidad lo que requieren sobre todo es que el maquinista esté centrado en la vía y en cumplir las velocidades que le ordena el propio sistema en el ordenador de a bordo. En el caso de la línea Madrid-Sevilla, se utiliza un cable radiante, como si fuese una fibra óptica, que va emitiendo información constante al tren, diciéndole a 16 kilómetros qué ocurre en la vía. Cambio de velocidad, señal cerrada, si tiene un tren delante, mucha información que al final nosotros tenemos que saber leer y sobre todo, en caso de anormalidad, actuar en consecuencia y utilizar el sistema más primitivo que existe en España, que es el ASFA, que al final es ir viendo tú las señales y actuando sobre los botones oportunos para ir ajustando la velocidad y leyendo tú las señales con la información que te están dando.
Sistema primitivo en el caso de España, dices, en comparación con otros países. No, es el sistema más básico que tenemos en España, es el que funciona la red convencional, por ejemplo. Es un sistema en el cual tú tienes las señales verticales, las que hemos visto, los semáforos para la gente corriente, y pues, cuando ves un verde, pues obviamente avanzas. Un amarillo es que la siguiente señal lo más seguro es que esté en rojo porque posiblemente hay un tren delante. Entonces tú ya actúas en consecuencia de los botones que vienen en el sistema para ir reduciendo la velocidad y haciendo caso a las señales. No es que sea primitivo, pero es que siempre se ha utilizado en España. Y como maquinista, ya última pregunta, ¿en los últimos años has notado un deterioro de la red ferroviaria? Porque no solo pasas por el tramo en el que se ha producido el accidente, sino que lo haces, entiendo, por otras zonas también, como nos comentabas antes, sobre todo en la zona de Barcelona, dices que es la que peor está. ¿Has notado un deterioro? Sí, se ha notado bastante deterioro. Sobre todo, no tanto por infraestructura, que bueno, nos ha tocado sufrir ahora una catástrofe. La señalización está fallando mucho. La mayoría de retrasos que acometen los trenes principalmente son porque la señalización o deja de funcionar y se paran los trenes y toca reanudar con marchas más despacio, o por catenarias que dejan de funcionar o que se caen, y sí que parece que el mantenimiento general habría que repasarlo. Hoy salían informaciones de que la empresa, la UTE, que se encargaba del mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, pues está investigada por la UCO. Sí, esto sí ya está confirmado. Luego también se publicaba que el año pasado 22 descarrilamientos sin víctimas mortales, pero que esta cifra se había multiplicado por más de 2 en los últimos tiempos. Sí, porque los descarrilos de las mercancías realmente no le importan a nadie. Y las salidas de bases de mantenimiento o de bases de técnicas de carga y descarga se sufren un montón. En Torrejón, en la línea que va de Madrid a Alcalá, hay un montón de descarrilamientos. El año pasado hubo récord. En Zaragoza hay una locomotora que está a punto de caerse por un barranco porque también descarriló. Pero no interesa informar de ello. Sí, no, esto es cierto. O sea, todos intuíamos los problemas por los retrasos, sobre todo en las imágenes esas, ¿no? Cuando uno ve pues Atocha colapsada, otras estaciones, pues eso sí que nos llega y éramos conscientes de todo lo que estaba sucediendo, pero si bien es cierto que, claro, esto, los que estáis trabajando a diario sobre la red ferroviaria sí que sois conscientes, pero digamos el usuario particular, pues no. Última pregunta. Ahora mismo, cuando tienes que hacer un tramo de lo que has dicho, esos tramos críticos, ¿tú lo haces tranquilo o no? Yo bajo un poco la velocidad y lo hago tranquilo. Pero también te digo que luego me toca coger un tren después del accidente, ya ver en qué condiciones lo cojo. Claro. Pues sí, porque claro, sobre todo en la noticia de hoy, que después de que mucho tiempo los maquinistas, tus compañeros, avisando de, oye, hay que reducir la velocidad, 2 días después lo hagan, es como decir, o sea, tenían razón, pero no les estaban haciendo nadie caso y a ver si no pasaba nada. ¿Hasta qué ha pasado? Pues sí. Hasta que ha sucedido una tragedia. Bueno, pues esperemos que sea la última y que esto ya veremos, se tomen medidas. 2 tragedias. Probablemente Jano habría grabado este programa antes de que hubiese habido el otro accidente. En cualquier caso, estoy leyendo que ha habido respuesta de los maquinistas, escrache y plantón de los maquinistas al presidente de Renfe y al director de Rodalies en Barcelona. ¿Vale? El presidente de Renfe era el de los patos de Ayuso y Almeida, ¿vale? Que habían asesinado patos por hacer una mascleta en Madrid. Pues así habría sido el plantón. Esto imagino que son todos los chalecos reflectantes que le habrían tirado aquí a los pies. Me recuerda un poco a una escena de la película Chernóbil. Se elevan... por cierto, ya son 43 los fallecidos y los maquinistas van a la huelga el 9, 10 y 11 de febrero. Maravilloso. A ver esto que dice País, Federico y cerramos Estado, con esto.
están haciendo que el país, el Estado, la sociedad en parte, esté reventando por las costuras. Todas las costuras y los costurones de este gobierno infame, corrupto, incompetente, negligente y criminal están saltando, pero a la vez. La maldición de Franco Camón, ahora que ya hasta el cardenal Moretón Cobo está de acuerdo en cargarse el Valle de los Caídos, yo lo dije en broma, pero en serio. Cuando una sociedad pierde la cabeza hasta el punto de sacar a los muertos de la fosa, robárselos a la familia, como hizo este asqueroso gobierno, y aparece un cardenal burlándose de los mártires de la guerra civil, un cardenal arzobispo de Madrid, un tío que parece Urtasun, por cierto. Estas cosas, por un lado o por otro, salen porque significa que ese país ha perdido la cabeza, aparte de la decencia, el decoro, la dignidad y el respeto a los ciudadanos. Cuando se le falta el respeto a media España, ¿qué sucede? Primero, que eres una basura. Segundo, que la basura gobierna mal. Y tercero, que la basura, además de robar, al final pasa a facturar a la sociedad idiota que no se ve el espectáculo como si no tuviera importancia. Claro que tiene importancia. ¿Quiénes asaltaron, quiénes profanaron la tumba de Franco? Pues fue una profanación. ¿Quiénes? Hombre, la señora de Baltasar Garzón, el abogado del narco, hombre, y Bolaños, del golpe de Estado. Yo me encuentro maravillado de cómo Jiménez Los Santos es capaz de pasar de la tumba de Franco a el accidente de tren, ¿sabes? Y hablarnos de una maldición de Franco Camón sin despeinarse, ¿eh? Judicial, porque es ministro de Justicia. Ahora persiguiendo a Julio Iglesias. Y ahí están las... A ver, ya estáis con las tonterías. Estos al final van a ser más de 100 muertos. Mira cómo Lo País juega con tal. Ya tienes 86. Las cifras en el tweet. Eso es su maleta. A ver, chicos. JJ Salas. Yo entiendo que aquí hay un porcentaje, entiendo, no demasiado crítico, de conspiranoicos locos en el chat. Pero yo os pediría, ¿sabes? Que no... Sí, que no hay 86 muertos, JJ Salas. Que no los hay. Que si tú estás contabilizando, que hay 41 tal, y luego desaparecidos, y luego esto, y... O sea, ya han explicado que a la hora de, por ejemplo, denunciar a alguien que ha desaparecido puede haber duplicidades, es decir, puede haber distintas personas que han denunciado la misma desaparición y todas estas cuestiones. Creo que tienen bastante cerrado el número de muertos que hay. Pensar por las bravas, porque tú lo vales, que debe de haber 86 según tus cálculos, cuando absolutamente nadie más maneja esas cifras, me parece que es de fumarse muchos porros, tío. ¿No ves los hilos que lo conectan todo? Ahí está, tío. Ahí está. En realidad hay el doble de muertos. La Guardia Civil ha identificado 41 de las 43 víctimas del accidente de tren en Adamuz. Del total de fallecidos, 28 se encontraban en el Albia, 3 en el Lirio y el resto. Hay 45 denuncias por desaparición. Han muerto 86 entonces. Dejad los porros, chicos. Por favor. Why are you gay?